patas y ya. Así como puedo tener una casa de 2 niveles que yo voy a necesitar hacerle unos micropilotes o una caja o un cajón y es la misma casa de 2 niveles. Entonces no es tanto el edificio, ¿verdad? Sí tiene que ver las cargas del edificio, el peso, el diseño, la forma, pero tiene mucho que ver la decisión que se tome de cimentación, el tipo de suelo natural que nosotros nos vayamos a encontrar. Si hay que sustituirlo, si hay que mejorarlo, o simple y sencillamente, pues trabajo con él, porque no puedo sustituir ni mejorarlo, pero la cimentación que voy a utilizar, perdón, es una cimentación combinada, por ejemplo, ¿verdad? Porque a veces tenemos que utilizar más de un tipo, sino que ocupamos varias. Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver acá, ¿verdad? Los tipos de cimentaciones, como dice ahí, el resultado de aprendizaje es poder identificar los diferentes tipos de cimentación a utilizar para una edificación, así como la intervención de la clasificación de suelos en los que se va a cimentar la construcción. Y por ahí empiezo con un edificio que ya tiene años de haberse construido, pero que fue, digámoslo así, ¿verdad?, de las primeras edificaciones de gran altura que se hicieron en el Medio Oriente y la cual significó pues un gran avance en la construcción en aquel entonces por el lugar en donde se estaba construyendo. A ver, ¿alguien que ha escuchado del Burj Khalifa sin haberlo buscado en internet Sí, ahorita antes? ¿Ha escuchado a mi alguien? casa, ¿ves? Sí, Ok, Sí, por hemos ahí se... escuchado. Sí. Ok, bueno, la casa de alguien, pues ojalá, ¿verdad? Que tuviéramos esos Así es. edificios aquí en El Salvador, pero se vendrían abajo, creo yo, con el primer temblor que tuviéramos, dado que tembló tanto aquí, ¿verdad? Hay tanto movimiento telúrico, entonces por eso no podemos hacer edificaciones tan grandes, además de que no tenemos tanta economía, ¿verdad? Ahí corriendo y fluyendo como para poder gastar tanto en un solo edificio. Entonces, todavía no hemos llegado a esas alturas nosotros, nos quedamos con edificios un poco más bajos. Pero el Burj Khalifa, ¿verdad? Si ustedes ya escucharon y ya les hablaron de él, es una de las edificaciones junto, por ejemplo, a las Torres Petronas, que también es otra edificación impresionante en cuanto a construcción, también el diseño, pero lo que más impresiona es la forma de construir. Entonces, en este caso, ¿verdad? El Burj Khalifa, todos sabemos que en el Medio Oriente, pues lo que más hay es arena, ¿verdad? Entonces no hay un suelo estable. Ustedes no sé si llevan ahorita o van a llevar más adelante la materia de suelos, en donde les van a ampliar mucho más todo este tema, del cual para mí solo es un tema. Para ustedes amplían todo esto en un módulo, mucho más información, y donde les van a enseñar a hacer diferentes pruebas de laboratorio para que ustedes puedan determinar qué tipo de suelo es, porque aunque se pueden determinar los tipos de suelos de forma manual y casi que empírica, ¿verdad? De forma con pruebas básicas, pero en un laboratorio, haciendo diferentes pruebas, nosotros confirmamos toda esta información y podemos decir a ciencia cierta qué tipo de suelo tenemos, porque a veces no es un solo, es una mezcla de suelos con las que nos vamos a encontrar. Entonces, en este caso, en el Medio Oriente, pues solo existe arena, ¿verdad? Como que vayamos nosotros aquí a la playa y queramos construir algo, pues vamos a encontrar mucha arena. Y la arena es de los suelos menos estables que existen a la hora de construir. ¿Por qué? Porque sus partículas, ¿cuántas veces ustedes han ido al mar? Y cuando usted está parado en el mar, nunca se deja de hundir. Entre más esté en la misma posición, la arena capaz que le llega por media pantorrilla, ¿verdad? Y si está más adentro, pues obviamente le va a llegar hasta las rodillas quizás. Nunca llegan a estar en una sola posición. Y ese es el defecto de la arena, ¿verdad? Por eso la gente dice, antes decían, construir en arena es casi imposible, por no decirle imposible. Hasta que, obviamente, el Medio Oriente vino y dijo, aquí no hay nada imposible, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Claro, los tipos de cimentaciones utilizados, entre mayor sean, obviamente, esto hace más cara la edificación.
Por eso les hablaba de la parte económica, ¿verdad? Porque en realidad son construcciones no de miles de dólares, sino de millones, ¿verdad? Entonces, claro, allá los jeques no tienen ningún problema en financiar toda esta parte, ¿verdad? Entonces, son dueños, estos son elementos, obviamente son torres de personas privadas, ¿verdad? Que tienen diferentes usos. Si ven la primera imagen, todo el tipo de suelo es desde el tono que vemos de suelo, ¿verdad? Es amarillento, es un suelo suelto en el cual tuvieron que ocupar pilotes, que es lo que se ve aquí en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Una cantidad de pilotes impresionantes, ¿verdad? Que tuvieron que ocupar, que utilizar. ¿Quién determina la cantidad de pilotes? Pues el ingeniero estructurista, ¿verdad? Ya con el estudio de suelos, el estudio de cargas y todo lo que tuvieron que analizar, mantos freáticos y todo, él determina la cantidad de pilotes. La cantidad de pilotes también va determinado al diámetro del pilote, ¿verdad? Generalmente andan entre 20 y 30 centímetros un diámetro de un pilote. Y el diámetro del pilote afecta un área, tiene un área de afectación, digámoslo así, ¿verdad? Así como los sismos, ¿verdad? El punto del sismo y alrededor cuánto afecta el sismo. Entonces, igual un pilote. Entonces, dependiendo de esa área, entonces se empieza a generar un plano. Más adelante les voy a enseñar un plano de esos. Y entonces se empieza a ver cuántos pilotes son los necesarios. En este caso se trabajó con pilotes, se trabajó con una losa de cimentación. O sea, hay varios tipos de cimentaciones, ¿verdad? En esta edificación por su altura, su peso y el suelo en el que estaba. Arquitectónicamente hablando, tiene materiales impresionantes, ¿verdad? Aluminio, vidrio, hasta no poder, ¿verdad? Limpiar este edificio se tarda medio año para limpiar las ventanas y cuando terminó de limpiar, creo que la última tiene que volver a empezar, ¿verdad? Solo para eso hay personas que están dándole mantenimiento al edificio. Es uno de los más altos, dejó de serlo luego de las demás construcciones. Y ustedes saben que el Medio Oriente ha sido y sigue siendo hasta el momento el lugar donde los ingenieros civiles pueden realizar sus sueños, ¿verdad? Porque cualquiera quisiera estar en la construcción de uno de estos edificios. Entonces, obviamente esto le da renombre al ingeniero encargado, así como también hay muchos problemas, porque no crean que todo sale a la primera, ni sale tan fácil, ¿verdad? Eso es mentira. Trabajar con pilotes es trabajar a ciegas, porque los pilotes se perfora, hay varias formas, ¿verdad? Hay hechos in situ y hechos prefabricados, pero el problema es mantener la rectitud del pilote. Entonces, porque los pilotes pueden llegar a tener la profundidad, depende hasta dónde encuentre un suelo bueno, 40 metros de profundidad, 45 metros de profundidad, 5, 10, 15, no todos los pilotes tienen la misma profundidad, esa es otra característica, ¿verdad? Porque el suelo no todo es el mismo. Entonces, en algunos lugares pueden ser más profundos, en el otro menos profundo. Entonces, pero tienen que ser rectos. No podemos tener pilotes inclinados. Entonces, por ahí va también una gran prueba de fuego al momento de trabajar con pilotes en construcciones como estas, que no se sabe qué tan recto, o sea, en realidad, vamos a ver más adelante siempre, que los errores aquí en construcción son de milímetros, 5, 3 milímetros. No, 1 centímetro es catastral, ¿verdad? Es que se caiga esto de una sola vez. Entonces, han habido construcciones en los que hasta que, por ejemplo, abajo puede haber sótanos, por decir algo. Y hasta que no excavan para hacer el sótano, pero ya pusieron los pilotes primero, porque si no, no pueden excavar, se dan cuenta que están con cierta inclinación. Entonces, hay que reparar ese error de esa inclinación que se tiene. Entonces, es interesante trabajar con ciertos tipos de cimentación. La zapata y la sola de fundación creo que es lo más básico que existe. Es lo que más utilizamos en nuestro país. Ahora, cuando hablamos de tipos de suelo para cimentación, hablamos de un adecuado o una adecuación de terreno. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a empezar a preguntar. A ver, Víctor Fernando, buenas tardes. Con lo poco o mucho que podemos saber ahorita, para usted, ¿qué sería un
vamos a quitar. ¿Qué sería un suelo adecuado para usted en construcción? ¿Cómo tendría que estar? Víctor, no lo escucho. Veo que está activado su micrófono, pero no lo escucho. O no sé si soy yo la que no oye. No, Víctor. Creo que tiene problemas con el micrófono, con los audífonos que tiene ahorita. Bueno, mientras Víctor resuelve su problema, le vamos a preguntar a Josué Fernando. Sí, dígame. Para usted, ¿cómo debería ser un suelo adecuado para construir? Bueno, de que no tenga relieve, que la superficie sea plana y que el- la densidad del suelo no sea ni tan blando ni tan duro. Ok, gracias. Josué Daniel. José Daniel, perdón. Eso iba a decir de que preferiblemente que no sea ni tan duro ni tan blando, porque si es muy duro, conduce más las vibraciones, lo que puede hacer que la estructura se raje o las paredes. Ok, gracias. Bueno, cuando hablamos de un tipo de suelo para construcción, rara vez vamos a poder encontrar el suelo perfecto, ¿verdad? Sino que nos va a tocar a nosotros identificarlo, mejorarlo, crearlo, digámoslo así. Y entonces es ahí donde interviene la parte en que nosotros necesitamos reconocer los tipos de suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Por ejemplo, ¿verdad? Hay que adecuar o arreglar un terreno antes de empezar una construcción, porque esto es la base para que todo el edificio se pueda apoyar y que la estructura no salga dañada, porque puede que la estructura sea una buena estructura, pero a partir, por ejemplo, no sé, y espero yo, ¿quién vio el edificio que se cayó en Estados Unidos, en la zona de Miami? Levante la mano, ¿quién vio esa noticia? Facebook, no estoy hablando de noticias, sino Facebook. ¿Quién vio esa noticia? Que estaba en Facebook, de ese edificio que se cayó. No veo en Facebook. Solo 5 vieron la noticia. Es que ustedes solo memes pasan viendo, creo yo. 6. Ok, vamos a ver. Mónica, ayúdenme. ¿Qué pasó con ese edificio, según la noticia? Buenas tardes. Buenas tardes. Según la noticia ahí que en lo que yo leí, decía de que desconocían las razones, pero tenían teorías sobre que habían hecho mal la construcción o presupuesto, decía, porque eran muy pobres y habían utilizado materiales, no adecuados para la construcción que estaban haciendo. Ok, gracias, Mónica. Vamos a ver. Edwin, ¿qué decía la noticia? Según la que yo vi, decía que habían sido fallas estructurales y también como se fue por un lado nada más, va. Por un lado se fue una parte, decía eso que básicamente habían sido fallas estructurales. Ok, gracias. Pues ese edificio, Gerson. Buenas tardes. No, yo estuve viendo un análisis de un arquitecto chileno y pues él hacía el análisis y se veía de que no tenía lo que eran vigas, ciertos niveles del edificio, que probablemente eso fue una de las causas que produjo que se cayera el edificio. Ok, gracias. Fíjense que hay varias cosas. Pero antes de eso, vayan a marcar la asistencia, por favor, y en eso voy a explicar qué sucedió con ese edificio. Algunas teorías, conste, ¿verdad? Porque hasta ahorita no sabemos bien.
pero vayan a la plataforma y marcan la asistencia, por favor. Ok, según muchos documentos que he leído, ¿verdad?, acerca de ese edificio, hubieron varios problemas, ¿verdad? Primero, Miami, si ustedes saben acerca un poco de todo esto, Miami es una zona pantanosa, ¿verdad? Hablemos del tipo de suelo primero. Es una zona de pantano, significa que hay mucha agua. El manto freático está relativamente alto, ¿verdad? Entonces, cuando se trabaja en zonas así, es un poco más complicado porque sabemos que el agua siempre va a estar afectando y eso va a estar minando el suelo, siempre, ¿verdad? Eso sucede también en México. México, la capital, también sucede lo mismo porque igual era un pantano que lo fueron secando y entonces ahí se construye. Entonces son ciudades muy similares. Se dice que hay hundimientos en ciertos edificios y eso es natural por lo mismo del pantano que les acabo de mencionar. Ahora, el hundimiento se puede hasta cierto punto analizar en el momento en el que se construye. O sea, usted prevé que eso se va a ir hundiendo. Ahora, el problema no es que se hunda, el problema es cómo se va a hundir, porque usted no va a detener el hundimiento. En México hay edificios que ya se han hundido 20, 30 centímetros. Claro, les estoy diciendo 20, 30 centímetros en 50 años, 60 años. Eso es aceptable, digamos hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, pero si el hundimiento es equitativo en todo el edificio no va a sufrir ningún daño. Estoy hablando de que todo el edificio, toda la planta del edificio se va a empezar a hundir igual. ¿Sí? No hay ningún problema. El problema con este edificio es que se hundió de forma diferenciada. Una parte se hundió más que la otra, como la Torre de Pisa, que le llaman Torre de Pisa, pero es un campanario, la que está inclinada, que está en Europa. Eso es un asentamiento diferencial. Solo una parte del edificio se empieza a hundir. Esto es lo que causa más daño a la edificación. ¿Por qué? Si hablamos de cimentaciones, hay soleras de fundación uniéndose entre columnas. ¿Qué pasa si una columna se queda en el nivel que está y la otra columna empieza a hundirse? La solera de fundación va a terminar cediendo y va a haber un corte en ella. Lo mismo va a suceder en las vigas. Entonces, ahí es donde empieza el problema. Y media vez se rompe un marco estructural, no tenemos mucho que hacer en realidad en el edificio, ¿verdad? Ahora, el problema es ver las señales. Hay muchos los dueños de edificios, aunque vean las señales, porque eso se puede reparar, ¿verdad? Y si no tienen reparación, pues lo tienen que botar, así como sucedió al final, que terminaron botando todo el edificio. Pero, ¿qué pasó? Causó demasiadas muertes. Entonces, la estructura se daña cuando la fundación y cuando el suelo ha fallado. Entonces, sí es importante los suelos. Por ejemplo, antes aquí en El Salvador, OPAMS no pedía un estudio de suelos cuando usted pedía permiso de construcción, sino que era como, ok, quiere construir, vaya, los permisos, empezamos a pedir permisos y ya. Ahora, antes de dar permisos, le piden a usted que presente un estudio de suelos, mínimo con 3 puntos de pruebas que usted ha hecho en el terreno. Eso depende del tamaño de su terreno, pero digamos para una vivienda de un tamaño, digamos que normal, ¿verdad? De un terreno de 8 por 12 de profundidad, le piden 3 puntos en los cuales usted debe tomar muestra. Entre más grande piden más puntos, obviamente. Ahora es obligación, antes no. Entonces antes la gente construía y de repente las casas pues se iban hundiendo también, depende de donde estuvieran, porque en El Salvador también hay lugares donde el manto freático está más cerca, ¿verdad?, de la superficie. Entonces, ven que en realidad, y no sé si ustedes vieron noticias, pero por ejemplo, la constructora tiene que responderle a todas estas familias, porque más adelante ustedes van a ver una materia que se llama supervisión de obras. Hay algo que se llama garantía de buena obra. Y depende del tipo de edificio que sea, la garantía puede durar 10 años, 15 años, 5 años. Y entonces, si dentro de esa garantía sucede cualquier imperfecto, la cubre la constructora. Y es obligación cubrir. Entonces,
Por eso es que mucha gente, o sea, muchas constructoras y más en el exterior, tratan de que las edificaciones no sufran tantas imperfecciones. Pero en este caso, pues, y no sé si ustedes leyeron, pero no es el único edificio en Miami que se está hundiendo. Hay otros que estaban diciendo que iban a mandar a revisarlo porque están igual a como estaba este, porque a este ya le habían hecho un estudio previo y habían dicho que lo que tenían que deshabitar, pero no lo habían deshabitado. Entonces sí hay varios problemas ahí. Entonces, esa es la importancia de tener un terreno adecuado y de conocer dónde yo estoy construyendo en realidad. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Y les decía, para poder pedir un permiso de construcción, nosotros primero nos van a solicitar que nosotros tengamos un estudio geotécnico o un estudio de suelos. Y esto se realiza previamente al proyecto de un edificio y tiene por objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno, necesarias para definir el tipo y condiciones de cimentación, ¿verdad? Eso dicen todos los expertos en construcción. Ahora, si ustedes se acuerdan allá, tal vez en el tercer ciclo, por ahí, ¿verdad? Nos enseñaban los estratos del suelo o de la tierra. Entonces, generalmente, nosotros solo vemos la primera capa, que esa capa es una capa orgánica, que es la que nos muestra el dibujo. Esa capa puede ser una capa natural, si el terreno nunca ha sido construido, puede ser una capa natural. Dependiendo de dónde esté su terreno, esta capa de suelo o de materia orgánica es más profunda. Por ejemplo, las fincas, digámoslo así, ¿verdad? Que eran, por ejemplo, cafetales, pero que fueron cafetales por años cuando El Salvador, ¿verdad? Era reconocido por su café. Si nosotros quisiéramos construir ahí, la altura o la profundidad de la capa orgánica es muchísimo mayor a que yo quiera construir en un terreno, por decir algo, cerca del mar. Es diferente. La capa orgánica es muchísimo menos. Entonces, las capas van cambiando y por eso es que necesitamos analizarlo. Luego tenemos la arena, generalmente hay arena y hay limos, ¿verdad? Que son parte de los minerales. Ahora, se supone que esta es la zona ideal, que nosotros le conocemos aquí en El Salvador como tierra blanca, ¿verdad? No necesariamente por el color, créanme, hay tierras que no son blancas, pero que son también de minerales y de limos. Y tienen las mismas características. La gente generalmente se deja ir por el color, porque en su mayoría, obviamente, todos creo que conocen la tierra blanca, sí tiene este tono claro, ¿verdad? Entonces, esta es la tierra o el suelo, van a oír que digo tierra, los ingenieros civiles, el suelo que nosotros desearíamos encontrar siempre en nuestros terrenos. Porque si encontramos este tipo de suelo, nosotros no necesitamos andar comprando suelo, restablecerlo, sustituirlo, ni nada, no, sino que eso es el que nosotros utilizaríamos. Nada más lo vamos a recortar y a nivelar y empezamos nuestra construcción. Pero eso es muy, muy raro. ¿Qué encontramos? Miren, en nuestro país hay una gran cantidad de arcilla. Créanme, no sé dónde viven ustedes, ¿verdad? Pero hay zonas del Salvador en donde la arcilla está a flor de piel, como decimos, ¿verdad? O sea, usted echa agua y lo primero que encuentran, y plantas se pegan a veces porque las plantas no son para este tipo de suelo, y sale anaranjado, ¿verdad? El suelo. Claro, hay lugares, San Miguel, por ejemplo, es un lugar donde hay mucha arcilla. Y la construcción de casas en suelos arcillosos requiere de mayor gasto en cimentaciones. Por ejemplo, en el ITCA de San Miguel, para que no vayamos tan lejos, hay unas aulas en las que el piso, la cerámica, se quebró porque cuando la construyeron no le hicieron un buen tipo de cimentación allá. Y después se tuvo que ir de aquí, del ITCA Santa Tecla, allá, a hacer análisis para poder restablecer el piso y que ya no se siguiera quebrando. Igual, yo tuve una experiencia con Hábitat, por ejemplo, para la humanidad, en construcción de casas allá, y sucede exactamente igual. O sea, las casas no se construyen con las mismas fundaciones en San Miguel que si se construyeran aquí en San Salvador, porque ahí hay mucha arcilla. En ciertos lugares hay mucha arcilla. ¿Y cuál es el problema de la arcilla? Que es inestable.
La arcilla, así como cuando se humedece, se vuelve como que es chicle, ¿verdad? O sea, tiene demasiada plasticidad, pero le voy a decir como que fuera chicle para que me comprendan un poco mejor. Es demasiado plástica. Pero cuando se seca, cuando no llueve, y eso se seca, se empieza a quebrar entre ellas, como que fuera tierra de desierto, ¿verdad? No sé, han visto algunas películas que se quiebra y se ve una gran abertura entre un trozo de suelo y otro, porque se contrae demasiado. Entonces, como la misma plasticidad hace que estos efectos sean tan bruscos en ella. Entonces, obviamente, cuando yo pongo la cimentación de una casa, este movimiento de suelo entre que se contrae y se dilata es demasiado grande, hace que las cimentaciones también se muevan. No crean que las cimentaciones no se mueven. Esto hace que sufra la edificación. Entonces, en nuestro país hay mucha arcilla. Nos vamos a encontrar con mucha arcilla. Luego está la otra capa, que es de roca madre. Hay algunos lugares que sí nos vamos a encontrar con rocas. La roca es un buen suelo también para construir. Depende de qué tipo de roca nos encontremos, claro está. Pero en general, la roca, que es sólida, no la que es porosa, es un buen tipo de cimentación, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los estratos, si ven, es como que un estrato no es tan bueno, que es el orgánico, el otro es excelente, el que es de minerales, el otro, que es arcilla, no es tan bueno, y el que le sigue, otra vez es un buen suelo. Casi que tenemos así como entre un sí y un no, ¿verdad? Ahora, ¿querían que fuera así de ordenadito como lo muestra la imagen? Claro que no es así. No todas las capas tienen los mismos grosores. Por ejemplo, de la naturaleza, empiezan los minerales así y luego terminan así delgaditos las capas. Y usted hace aquí un estudio de suelos y usted ve que la capa es gruesa, pero más allá ya no tiene grosor la misma capa. Entonces los estudios de suelo, aunque nos ayudan a conocer los suelos, tampoco nos dan el 100% de cómo tenemos nuestro terreno. Y por eso es que entre más grande el terreno, nos piden que nosotros hagamos más análisis o más pruebas para determinar en realidad que todos los suelos, que la mayoría del suelo que tenemos sea estable, ¿verdad? Ahora, existen dos clasificaciones para los tipos de suelo. Una es según su estructura y la otra es según su forma física, ¿verdad? Ahora, por su funcionabilidad tenemos suelos arenosos, calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos y mixtos, ¿verdad? Que esos son los que a nosotros nos interesan. Las características físicas como tal, pues obviamente ya tienen que ver con su composición, ¿verdad? También. Y entonces estos se reconocen con otros nombres. Nosotros los reconocemos más por la funcionalidad que tienen, pero se los puse aquí para conocimiento de ustedes. Por ejemplo, por la característica física se llama litosoles, cambisoles, lluvisoles, acrisoles, gleisoles, fluvisoles, rencina, y vertisoles, ¿verdad? Si ven, todo termina en la palabra soles, porque la característica es que todos son suelos, ¿verdad? Entonces ahora, de los arenosos, calizos, humíferos, arcillosos, pedregosos y mixtos, de esos son los que nosotros en realidad vamos a hablar. Entonces, los arenosos son los que no retienen agua, esa es su característica, ¿verdad? Repito, vamos a recordar cuando, si esta vacación fueron al mar, pues lo tienen más fresco todavía, quienes no, pues recuérdense las veces que han ido al mar. Cuando usted agarra arena del mar, puede agarrarlo con agua, pero dependiendo del tiempo que usted la retenga en sus manos, pues el agua se va de ella, no retiene absolutamente nada de agua y queda seca aparentemente, ¿verdad? Usted empieza a hacer como una bola de arena y aparentemente ella se compacta, aparentemente, ¿verdad? Pero en realidad si se toca, pues eso se deshace rápidamente. Entonces esa es su característica, ¿verdad? Que no retiene agua y posee poca materia orgánica, poca o nada de materia orgánica. A veces se le dice poca porque son tan pequeñas que no se logran visualizar, pero siempre las tiene. ¿Cuál es su composición? Pues se compone de sílice, caliza molida, entre otros. Algunos lugares tiene hierro, feldespato o yeso. Depende del tipo de arena,
¿verdad? Que nos encontremos. No es la misma arena de río que la arena de mar, como lo vimos en la clase antes de vacaciones, así como también no es la misma arena que encontramos en otros países. Entonces, por eso depende del lugar para tener una diferente composición cada uno de estos tipos de arena. ¿Qué uso se le puede dar? Pues se puede usar como material de construcción. No sirve para cimentar viviendas o para obras con cimientos corrientes. O sea, cimiento corriente es un cimiento simple, básico, si lo vamos a decir. O sea, aquí en toda literatura le voy a decir que no sirve para cimentar, ¿verdad? O sea, quítela, busque otra cosa, cámbielo. Pero así como veíamos, y hablábamos del Burj Khalifa, ¿cómo vamos a cambiar ese suelo? Jamás lo vamos a terminar de sustituir. Entonces es imposible seguir el punto de mejórelo, cámbielo, sustitúyalo. O sea, ahí nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Ahora, los calizos, los suelos calizos, o calizas se le llaman también, poseen sales calcáreas y no son buenos para la agricultura. Esto es la tierra blanca que nosotros le conocemos, así como tierra blanca. Son suelos calizos. Y dice que no son buenos para la agricultura porque estos no tienen ningún mineral que le ayude a la planta a crecer. O sea, lo que no es bueno para unos, es bueno para otros. Y es justamente esto, ¿verdad? Los calizos son excelentes para nosotros, pero si es para alguien que quiere sembrar algo, pues, y compra un terreno donde haya puro suelo calizo, va a haber gastado por gusto en esas tierras. Ahora, ¿en qué se usa? Es usado como relleno en construcción. O sea, todo el uso que tiene es puramente para la construcción. Es su mejor característica, es ser usado en la construcción. Luego tenemos los humíferos, que es la tierra negra, el suelo orgánico, y este tiene abundante materia orgánica en descomposición. Por eso el ejemplo que les ponía de las fincas, o lugares que sean bosques, han sido bosques, o por ejemplo toda esta parte del volcán que ha tenido naturaleza por siglos, ¿verdad? Entonces ahí los suelos son más orgánicos todavía. Son excelentes para cultivos en este caso, casi que cualquier planta se puede dar, pero es malo como materia de construcción o para cualquier uso de fundación que se quiera tener, ¿verdad? Ahí sí son malísimos, toda esta tierra orgánica, no nos funcionan a nosotros. Luego tenemos los arcillosos, que se componen por granos finos de color amarillentos, más que amarillentos pueden ser colores térreos, o sea, amarillo, naranja, rojizos, un poco de cafés, ¿verdad? Son todos estos tonos que puede tener la arcilla. Y retienen el agua formándola en charcos. ¿Sabes lo que yo les digo? Cuando tiene agua, puede mantener tanta agua que lo que va a hacer es formar lagunas, pequeñas lagunas o pequeños charcos, como dice aquí. Si se mezcla con humus, es bueno para poder hacer ciertos cultivos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se componen? Pues de arcilla, su máxima composición, que son granos muy finos, y tiene consistencia plástica y puede ser moldeado. Esta característica de ser plástico es lo que ayuda a que en nuestros países, como en otros países, se puede utilizar para construir bloques, decoraciones, tejas y todo esto que se puede construir, que nosotros también ocupamos dentro de la construcción. Pero es diferente. ¿Por qué? Porque al final los ladrillos de barro son cocidos. Entonces al momento de coser, detenemos que, digamos que detenemos, ¿verdad? O estabilizamos, mejor dicho, en una palabra técnica, estabilizamos esta contracción que puede tener al momento de coserla. Pero en una fundación, que el suelo queda natural, yo no estoy cosiendo, no estoy calentando nada, entonces obviamente no le voy a poder quitar esta plasticidad al suelo arcilloso. Esa es la diferencia, porque se me dicen, mire, pero ¿por qué es bueno para tejas y lo ocupamos para construir casas, pero es malo en nuestros suelos? Es porque pasó por un proceso diferente, ¿verdad? Uno está cocido, el otro está natural. ¿Qué usos se les pueden dar? Se puede usar para impermeabilizar canales, no es apto para la construcción de viviendas, que es lo que les acabo de decir. Ahora, los pedregosos, ¿verdad? Son formados por rocas de todos los tamaños, no retienen agua
y no son aptos para cultivos, obviamente, ¿verdad? Su uso se puede usar como fundaciones de obras, para drenajes o drenes y para material de construcción. Hay un tipo de concreto que pues no sé si alguno lo habrá encontrado, en los que abrí por el momento, no vi a ninguno, pero hay uno que es el concreto ciclópeo, ¿verdad? Que justamente es una mezcla y todavía se ocupa en muros de contención, por ejemplo, ¿verdad? Y en algunas construcciones como fundaciones de ciertas edificaciones, como puentes, se ocupa el concreto ciclópeo, que es una mezcla de concreto, de toda esta parte del concreto, con piedra, con roca, ¿verdad? Claro, dependiendo del diseño, es el tamaño de la roca que se puede utilizar, pero vamos a que la roca sigue siendo muy utilizada. Si hablamos de los romanos, por ejemplo, los caminos que ellos crearon, todas las calles, pero en aquel entonces le llamaban caminos, pues eran pura base de roca y siguen en pie todavía estos caminos, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nosotros podemos utilizar suelos rocosos o la roca dentro de la construcción. Y los mixtos, que generalmente lo que vamos a encontrar, porque nunca encontramos un suelo puro, siempre encontramos mixtos, pues podemos encontrar cualquier mezcla de las anteriores, ¿verdad? Esa es su característica. Podemos encontrar arcilla con arena, o podemos encontrar calizos con arcillosos, y entonces ahí es donde empieza el trabajo de los ingenieros, ¿verdad? Y principalmente de los laboratoristas, porque son ellos quienes analizan toda esta parte. Cuando ustedes estén en el laboratorio analizando los suelos, no vayan a cocinar los datos, como dicen por ahí, ¿verdad? O sea, a hacer que peguen, porque eso es en realidad algo delicado. Porque cuando ya se trabaja, nosotros no podemos andar ajustando. ¿Por qué? Pues eso puede ser cualquier accidente más adelante. Dani por ahí dice, estos son. ¿El qué es eso, Dani? Perdón, ¿el canto rodado? No sé si a ese se refiere. A ver si nos dice qué era. Entonces, el uso de los suelos mixtos puede usarse como material de construcción, ¿verdad? Y depende de qué mezcla nos encontremos, pues si vamos a poder utilizarlos para vivienda, otras mezclas no lo vamos a poder utilizar para vivienda, y entonces es donde tenemos que venir y buscar la solución. Mire, aquí hay varias soluciones cada vez que se construye. Y usted va a tener que aprender, si ustedes trabajan de esto algún día, ¿verdad? Sí, como ustedes encargados con un cliente, usted va a tener que decidir entre lo bueno y lo caro, lo bueno y no tan caro, o lo malo y barato. Entonces, siempre hay que irse por lo bueno y no tan caro, ¿verdad? Entonces, de ahí es que usted va a poder tomar ciertas decisiones de qué hago con este suelo que me encontré. Porque, por ejemplo, hay personas que no se complican en andar sustituyendo suelos. Me encontré un suelo arcilloso, bueno, no lo voy a andar cambiando, no lo voy a andar mejorando. Simple y sencillamente cambio el tipo de cimentación de una sola vez. Pero el tipo de cimentación incrementa el valor. Entonces, ¿qué pasa si no tiene el cliente ese dinero? Entonces, sí me toca buscar una restitución de suelo para que la cimentación no se vuelva tan cara. Entonces ahí se hace más barato el proyecto. Entonces, estas decisiones son las que toman los ingenieros civiles, porque al final, bueno, ellos y algunos arquitectos que les gusta toda la parte de cálculo y deciden pues especializarse en esto, ¿verdad? Y estudiar la carrera como tal o una maestría. Ah, el concreto ciclópeo, dice Dani. No, es más grande la roca del concreto ciclópeo, Dani. Ese es muy pequeña. A ver, tengo por ahí dos manos levantadas. Primero, vamos a ver, Josué. Sí, yo tengo una pregunta contra lo arenoso. ¿Va? Digamos que yo haga una construcción en el puerto, ¿va? Y ahí cerca del mar. ¿Afectaría la construcción la sal del mar? ¿O Sí qué le puedo afecta, poner? sí afecta. Todo el salitre
que es lo que nosotros llamamos sal, todo el salitre y los yodos negativos y positivos que expulsa el mar afectan al acero en general, cualquier cosa que sea metálica. Ahora, ¿qué se hace? Primero, ocupar un concreto que sea para construcciones marítimas, o sea, con agua, mejor dicho, ¿verdad? Porque toda el agua, perdón, afecta al acero. Entonces, hay concretos que son para construcciones donde van a estar en contacto con el agua. Eso es lo primero que debe de hacer. Lo segundo, si es demasiado, lo que se hace es que a la cimentación se le aplica, le voy a decir una pintura, pero no es pintura, pero para que tenga una idea, pero se le aplica con asfalto, por decir algo, para terminar de sellar, o un impermeabilizante que sea para concreto, para terminar de sellar el poro que le puede quedar abierto al concreto, porque no afecta al concreto, sino que afecta al acero. Entonces lo que tenemos que evitar es que el agua llegue e introduzca hasta el núcleo donde tenemos el acero. Entonces, primero el tipo de concreto y segundo, porque sí he visto construcciones donde para estar más seguros con el tiempo de que esto no vaya a afectar, le colocan esta capa, que es como una capa de impermeabilizante, que venden químicos especiales para esto, pero el asfalto también sirve porque, bueno, quien ha visto el asfalto de las calles es una mezcla muy que impermeabiliza, ¿verdad? Porque las calles al final están impermeabilizadas. Entonces, es un tipo de asfalto lo que también se pintan, quedan negras a veces todas las fundaciones. Así que eso se hace. Está bien, gracias. Bueno, Edwin. Y, por ejemplo, hay un tipo de suelo que le dicen, aquí coloquialmente, ¿vale? Le dicen talpetate. No sé si ese es bueno para construir o no. Sí, ya sabía que iba a preguntar por el talpetate. Fíjese que el problema del talpetate es que es demasiado eh, complicado para construir, porque es un suelo, así como hablábamos al principio, que no tenemos que tener ni un suelo muy blando ni un suelo muy duro. El talpetate es, créame, cuesta poder perforar, excavar en él. Es un suelo súper compactado, ¿verdad? Por decirle algo. Entonces, es bueno por esta resistencia, pero depende de lo que queramos hacer, nos puede complicar lo que queramos hacer. Entonces, como todos los suelos, tiene sus pros y sus contras. Pero aquí en el país, por lo menos, hay mucho talpetate, hay mucho tipo de este suelo. Entonces, es bueno y no es bueno. O sea, depende de lo que queramos hacer. Si queremos algo firme, pues sí nos puede servir, ¿verdad? Pero de lo contrario, nos puede causar algunos problemas, ¿verdad? Entonces, porque eso es una mezcla de barro con arena. Esa es la mezcla que, digamos, que se tiene, barro y arena. Entonces, el barro no es tan bueno. Y la arena, pues tampoco es tan estable, pero juntos como que se logran compactar, ¿verdad? Digámoslo así, o, o mejorar un poco, pero que esta mezcla también no hace, eh, perdón, esta mezcla lo hace como cierta, digamos que resistencia y al mismo tiempo esto sí permite que se drene, porque recuérdense que ¿cómo se llama? La arcilla no deja drenar el agua, sino que la retiene, pero la arena sí deja que saque todo el agua. Entonces, entre los dos como que se mejoran en esa característica, ¿verdad? Entonces, como le digo, tienes pro y tiene contras, pero sí en nuestro país hay mucho. En la carretera del Puerto de la Libertad, por ejemplo, habían algunas de esas montañas que ellos bajaron que había talpetate. Había alguien que estaba levantando Sí, la porque mano. Ajá. aquí donde vivo yo, por ejemplo, aquí en mi casa es tierra blanca, pero aquí como quiero ver, como a unos 20, 30 metros, otra casa, es talpetate. Ajá, es que ese es el punto. O sea, los suelos, por eso les digo yo,
que los suelos no son tan iguales en todo. Así como dice usted, aquí es tierra blanca, puchica, súper bien, pero allá donde el vecino no, vea. Entonces, ahí es donde, por eso es que nos piden los estudios de suelo. Si ustedes fueran dueños, por ejemplo, de su terreno más el de su vecino, cualquiera podría creer que todo puede tener el mismo suelo. Entonces, cuando nos encontramos con algo diferente, imagínense, si alguien llegara y les comprara a ustedes todo ese terreno, el suyo, más el del vecino, más la otra casa, quizás 2 vecinos más, ahí ellos tendrían que analizar qué hacer con esa combinación de suelos que se encuentren, dependiendo de lo que se quiera construir, carretera, edificio, o depende, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se analiza qué hacer. Por eso digo, no todas las cimentaciones para un edificio son iguales. Se cambian o se varían, digámoslo así, adaptándose a lo que nos encontremos. Edgar. Sí, retomando lo de la construcción en el área de la playa. Para impermeabilizar se puede ocupar un relleno, un repello fino. No, no. La mejor impermeabilización es aplicada. O sea, tiene que ser químico, por decirlo así, Fino. ¿verdad? Ajá. Okay. Y Por eso, también yo he visto que para hacer repellos en las construcciones, para que quede mejor, dicen, algunos ocupan arena de río, colada, y otros prefieren la arena de mar. No sé cuál será mejor. pues para construcción siempre es mejor la arena de río, siempre. Lo que pasa es que si ya es como una finalización, así como dice usted, un acabado, la arena de mar queda más rugoso. Igual si si ustedes conocen la playa de los Cóbanos, es una arena totalmente diferente. Esa arena mucha gente también lo ocupa ya para la parte de decoración, de acabado, porque venden una arena muy similar a esa en material de construcción. No van a ir a estar sacando de ahí, vea, como hacían antes. Antes llegaban a la playa de los Cóbanos a sacar camionadas de arena de ahí, hasta que los prohibieron. Venden ese tipo de arena para construcción. Hay gente que lo ocupa como un tipo de acabado, pero como acabado sí se puede utilizar, pero para construcción siempre es arena de río. No, sí, a eso me refería, para acabados ya, para repellos de acabados. Sí, ahí sí se puede utilizar, por lo mismo que es más gruesa, por eso se puede ocupar ahí. Ok, gracias. Bueno, ok, ya no hay manos levantadas, creo que ya no hay preguntas. Entonces, si digamos que tuviéramos claro, siempre yo les aclaro, esto no es, así es y así va a ser y nunca va a cambiar, no, ¿verdad? Pero es una idea, porque en la construcción, como yo siempre les digo a todos, nada de receta, o sea, todo cambia siempre, todo, aunque sea el mismo edificio construido en diferente lugar, eso va a hacer que todo le cambie. Entonces, aquí hay unos ciertos criterios con los que nosotros podemos determinar dónde es bueno y dónde no es apto, ¿verdad? O dónde es adecuado y dónde no es adecuado construir. Entonces, por ejemplo, si nosotros encontramos, cuando hablamos, así como en la arena hay granulometría, también hay para los suelos. Van a ver que hay muchas pruebas que se repiten en los suelos cuando ustedes lleven este módulo de suelos con el módulo de concreto. Por ejemplo, en las pruebas que se hacen en los laboratorios, hay algunas pruebas parecidas, pero obviamente los criterios cambian en su totalidad. Entonces, cuando hablamos de granulometría en los suelos, un suelo adecuado es que nosotros encontremos las partículas del suelo gruesas, ¿verdad? Eso es un suelo adecuado. Ahora, un suelo que no es apto para construir es de partículas finas, así como la arena, ¿verdad? Entonces, ese no es apto para construir, por lo menos en teoría, ¿verdad? Como ya dijimos y vimos el ejemplo de los de Medio Oriente, pues ellos construyen en partículas finas. En cuanto al color del suelo, los suelos que son en tonos grisáceos son suelos buenos, ¿verdad? Para construir.
porque la que nosotros le llamamos tierra blanca, pues en realidad no es blanca, ¿verdad? Tiene un tono un poco gris. ¿Y cuáles son los suelos malos? Los que son rojos, amarillos o totalmente blancos, porque ¿qué puede ser totalmente blanco? La cal, ¿verdad? Nosotros vemos que la cal es súper blanca y eso es un suelo al final. Entonces, por eso se dice aquí blanco, porque muchos me dicen, mire, pero el blanco es la tierra blanca. No, ojo, la tierra blanca no es blanca, es clara, pero no es blanca en su totalidad. Pero nosotros le llamamos blanca. La forma de la partícula, ¿cómo tiene que ser? Tienen que ser partículas angulosas. ¿Qué significa partículas angulosas? Que sean como la grava, ¿verdad? La grava, si ustedes han visto la grava, no tiene ninguna cara igual a otra. En cambio, un suelo malo o no apto para construir es aquel en el que nos encontremos partículas redondeadas. Por eso, por ejemplo, el canto rodado para construir como tal no es tan buena, ¿verdad? Porque es muy redondito y es muy liso. Entonces es mejor la piedra que sea más angulosa o las partículas que sean, perdón, más angulosas. El peso unitario, porque se le saca el peso a los suelos cuando se hacen las pruebas, tiene que ser un peso pesado de suelo. Y no es bueno un peso liviano. En granulometría, que sea variado el tamaño que tengan las partículas, eso es bueno, y no tan bueno que sean homogéneos, o sea, que todos sean idénticos. La preconsolidación, porque se hace un estudio de compactación de suelo para saber cuánto necesitamos o cómo es que se va a compactar ese suelo. Hay varias pruebas manuales con un martillo manual, por ejemplo, en donde en un cilindro se va viendo la compactación, el grado de compactación que tiene el suelo. Entonces, se tiene que lograr compactar y ser firme. Pero si nosotros hacemos esa prueba y el suelo siempre queda suelto o blando, entonces ese suelo no es apto. Y me voy siempre a la arena porque es la menos apta, ¿verdad? Si usted, repito, agarra la misma que les acabo de decir, agarra arena y la hace tipo bola, usted ve que se compacta. Pero si usted lo toca, esa bola que hizo, empieza y se suelta rápidamente. Eso es un suelo malo. Pero si yo agarro, por ejemplo, el suelo, la tierra blanca que lo conocemos, y yo la compacto y con fuerza, ¿verdad? Como que de veras quiero hacer una bola. Si usted lo hace con fuerza y lo compacta, en realidad, por más que usted lo toque y así lo lanza así, ¿verdad? Porque va a pegar contra algo. Pero si usted lo toca, esta bola no se va a deshacer. Entonces, a eso se refiere con la preconsolidación, porque nosotros hacemos un estudio en el laboratorio, obviamente, ¿verdad? De el grado de compactación de los suelos. Luego el nivel freático, pues hay que saber, ¿verdad? Obviamente, pues no tenemos que tener agua o que esté profunda, pero no tiene que estar superficial. La plasticidad, pues los suelos no tienen que ser plásticos, por eso la arcilla no es buena, porque ella es plástica. Entonces los suelos tienen que ser no plásticos para poderlos utilizar. Y si son plásticos, como dijimos, como la arcilla, pues no es apto. La expansión es lo mismo que le sucede a la arcilla. Se expande y se contrae, ¿verdad? De eso depende si es plástico, pues obviamente va a tener esta expansión. Entonces, la anterior, la plasticidad, va unida tanto como la expansión así como con la dispersión. Entonces, significa dispersión, que se separan, ¿verdad? Y la expansión es qué tan plástico, ¿verdad? Digámoslo así, puede ser. La parte de colapsable, pues tiene que ser estable, no se tiene que colapsar el suelo. Y material orgánico, obviamente, no debe de tener material orgánico. Entonces, si ustedes quieren, digámoslo así, rápidamente, saber si un suelo es bueno o no, busquen estas características. Así, digamos a lo rápido, ¿verdad? Si usted va donde un cliente, el cliente tiene un terreno y usted de forma rápida quisiera conocer más o menos qué tipo de suelo tenga, preste una pala, un pico, una piocha, algo, y abra un pequeño agujero y saque un poco de suelo. No del que esté encima, porque le aseguro que encima siempre va a haber materia orgánica. Excave un poquito,
con una cuchara, aunque sea chiquita, de jardinería, ¿verdad? No una cuchara de comer, una cuchara de jardinería o algo, y entonces pique un poco la tierra y saque en su mano y empiece a buscar estas características. Por lo menos visualmente las va a poder encontrar. Ya dijimos cómo encuentra usted la plasticidad, ya dijimos cómo usted puede encontrar la preconsolidación con su mano. Apriete el suelo con su mano. Se mantuvo, tóquelo, se deshace. Ah, pues no, ¿verdad? No hay preconsolidación. Si es plástico, usted lo aprieta y siempre se va a deformar. Nunca va a llegar a tener una sola figura. La plasticidad hace que siempre se esté deformando el suelo. Hay que oler el suelo, porque eso me va a decir si tiene material orgánico, porque a veces no lo podemos ver, pero a veces el olor, ¿verdad? Así como, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Chiquitos hay algunos que siempre andaban escarbando en los patios de los papás, ¿verdad? Entonces eso siempre se hace. Entonces eso es digámosles que una prueba se llama prueba visual manual, que creo que se las enseñan así de forma rápida también en la materia de suelos. Porque ahí identificamos rápido, así, rápido, por lo menos una idea. Ya, para saber a ciencia cierta, pues ya hacemos pruebas de laboratorio, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros identificar un suelo a simple vista de la forma más rápida. Eso sí, hay que acordarse de todas estas características, ¿verdad? Ok. Daisy, por ahí ya leí su mensaje, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos conocer el tipo de suelo que tenemos, ¿verdad? En el terreno. Pues hay que hacer diferentes análisis y para hacer análisis pues necesito extraer suelo, ¿verdad? Entonces, para la extracción de los suelos hay diferentes métodos con los que nosotros podemos extraer el suelo, ¿verdad? A ver, ¿alguien de aquí ha hecho alguna extracción de suelo que levante la mano? ¿Alguien ha hecho algún análisis de suelo, extracción de suelo? Extracción de suelos es como dice ahí, hacer un pozo. Un pozo a cielo abierto. Ajá. Sí. Como hasta llegar a encontrar agua. No, en este caso no. No. Lo que usted me dice sí es un pozo. Este se llama Ajá. pozo a cielo abierto, nada más. No buscamos agua. Ah, ok. Gerson. Buenas tardes. No, yo no quiero ver o sea, yo he abierto, digamos, fosas para inodoros, o para desagüe de aguas negras, digamos, o aguas lluvias, pero sí he visto diferentes tipos de suelo, pero nunca he estudiado los suelos. Ok, gracias. Vamos a tener esa idea que ustedes tienen de hacer pozos para la idea en general, de qué se trata, ¿verdad? Pero no es igual así como dicen ustedes. Daisy. Fíjese de que tal vez como anécdota, llevo 2 semanas que estoy yendo los sábados en el trabajo a calle a Las Pavas. Entonces, ahí hicieron unas pruebas de suelo, entonces perforaron un orificio para sacar el tipo de suelo, porque como el suelo es arcilloso, habían puesto mezcla asfáltica, pero no le hicieron una buena cimentación. Entonces hicieron pruebas. Bueno, observé que se hace un hoyito profundo, y ven hasta dónde está porque había bastante canto rodado con arcilla. Y luego hay otra prueba donde ponen una arena canadiense, creo yo, y pesan el producto que han sacado, pero no sé si de eso es lo que estamos hablando. Sí, de eso, justamente. Ya vamos a llegar a la primera prueba, porque aquí se los voy a explicar un poco. Creo que ustedes van a hacer una cuando lleguen a suelos, creo que les muestran cómo hacerla directamente. Bueno, Karina ya estuvo en una, los demás creo que van a poder verla cómo la hacen. Y el del cono también, esa es una práctica que se hace para suelos. Se usa un cono y se le echa arena, así como dijo Karina justamente. También lo van a hacer ustedes en el laboratorio de la materia de suelos. Edgar.
Sí, ahora ya con lo que dijo Karina, más o menos, verdad que hay unas máquinas que son como portadores de pozos, pero que solo hacen un hoyito y ahí es donde hacen el estudio de suelo. Porque yo estuve viendo aquí carretera al Puerto de la Libertad, que venía una máquina por todos los puentes haciendo un estudio de suelo. Sí. Esa máquina justamente es la que hace, digamos que es la prueba que más se utiliza en El Salvador. No es la única, pero es la más utilizada. Porque hay otras pruebas. Aquí en El Salvador, hace un par de años atrás, se inició haciendo otra prueba, pero es más cara. Entonces, la que piden por ley es la prueba esa de la cual están hablando los compañeros, que se llama SPT. Ya vamos a ver por qué se llama así. Bueno, veamos. El pozo a cielo abierto, o PCA, es un método para poder explorar los suelos. ¿Qué se hace? Se hace una excavación profunda, ¿verdad? No tan profunda, eso sí, máximo 2 metros, porque lo que hacen es, para que me entiendan, como cuando entierran a un muerto. Lo que se hace es justamente así, un hueco, como para meter una caja, ¿verdad? Claro, solo que aquí es un hueco cuadrado donde cabe una persona, cuadrado o rectangular, eso depende de lo que soliciten. Pero se excava a cierta profundidad. ¿Por qué les digo máximo 2 metros? Porque más de 2 metros ya a una persona le cuesta respirar, ¿verdad? Entonces, por eso es máximo 2 metros, no porque es metro, metro y medio, depende, ¿verdad? Entonces, se excava y se hacen las excavaciones en puntos donde vayan a haber fundaciones. Porque eso es lo que necesitamos saber. Si donde vamos a poner la fundación, el suelo es estable. O qué tipo de suelo vamos a tener. Entonces, ahora, depende del tipo de suelo, a veces hay que ponerle apoyos a las paredes para que no se venga, ¿verdad? Eso depende, y para evitar que vaya a quedar alguien soterrado ahí. Entonces, depende del suelo también que nos vayamos encontrando. Ahora, esa excavación se tiene que hacer las paredes sin quedar lo más rectas posible, ¿verdad? Bien hechita. Ahora, este tipo de método es más barato que el método con el SPT, que es el de penetración estándar. Pero también este método, como no podemos ir tan profundo, no podemos conocer tanto el suelo que en realidad tenemos. Entonces, tiene su contra y su pro como todo, ¿verdad? Entonces, esto es más barato, pero no conozco a mayor profundidad qué suelo hay. Pero si no es una construcción grande, puede ser una construcción de un nivel, entonces yo puedo hacer este análisis de suelo. No alquilo aparato, no hago nada, o sea, no se incrementa el gasto, ¿verdad? Y puedo conocer los suelos que yo tengo. Entonces, dependiendo del tipo de suelo que usted encuentre aquí en este pozo, si es un suelo que usted ve que es estable, pues no hay problema. Pero si lo que encontramos es un suelo que no es tan estable, entonces vamos a tener que realizar el otro método, que es el método del SPT o penetración estándar. Entonces, tampoco es que solo nos vamos a quedar con este. Eso depende de lo que encontremos. Porque si al encontrar aquí, al abrir el pozo, no encontramos suelo bueno, entonces vamos a tener que hacer el otro. Entonces, ahí hicimos doble gasto, ¿verdad? Porque tuvimos que pagar por hacer esto y vamos a tener que pagar por el otro. Entonces, por eso la gente a veces ya no ocupa tanto este método, pero hay algunos que todavía, y por eso se los explico, sino que la gente ya se va más a lo seguro, que es el otro. Así de una sola vez, mejor paga uno y no paga dos al momento de que tenga que decidirse por tener que utilizar el otro también, ¿verdad? Entonces, es mejor irse a lo seguro. Ahora, ¿qué es esto? En pocas palabras son estas imágenes. Miren, hay alguien que tuvo que excavar ahí y entonces, así como se ve en la primera imagen, que me voy a acercar, vemos los estratos, miren, de los suelos. Vean todo esto, materia orgánica como tal, y luego encontramos suelos amarillentos. Vean, puede que sea una mezcla de arcilla, tal vez con un poco de caliza, o sea, tierra blanca, o sea una tierra blanca que lleva un poquito más de café, porque no toda la tierra blanca es tan claro, es lo que yo les decía hace un momento. ¿Qué hacen? Lo que vemos en esta. La persona que está dentro agarra las bolsas y empieza a agarrar tierra, ¿verdad? De los diferentes estratos empieza a sacar cuánto.
pues en el laboratorio le dirán cuánto necesitan para poder realizar las pruebas a los suelos. Entonces a veces se saca una bolsa de 5 libras, que es hasta mucho, ¿verdad? Pero se saca una bolsa de 5 a 3 libras de suelo y eso es lo que se lleva al laboratorio. Porque aunque aquí yo lo vea blanco, no sé si en realidad son suelos 100% calizos o tendrán un poco de arena. Y entonces ya ese poquito de arena, 10% de arena que pueda tener, ya me hace diferente el suelo a que sea 100% solo suelos calizos, ¿verdad? Y entonces es esto, ¿verdad? Como les digo, hay alguien trabajando, abriendo el hueco, analiza, identifica los estratos, le toma fotografía, porque en construcción todo es fotografía para apoyarse, ¿verdad? Así que a quien le gusta tomar fotos, ahí se da gusto tomando fotos. Toma las fotografías y con estas fotografías lo lleva al laboratorio, le identifica la bolsa, porque hay que identificar las bolsas para saber de dónde es cada uno, le ponen código, así como el código que le puso, por ejemplo, a las flechas, porque aquí miren, tienen código a las flechas, este código de las flechas, toma la foto, y a las bolsas le ponen el mismo código de la flecha. Entonces ahí van a saber de dónde es. Y eso se hace por cada pozo que abran. Entonces sí es trabajo, porque esto es dinero. O sea, hay que pagarle a un trabajador que excabe y que haga todo. ¿Y cuántos pozos tenemos? Entonces tampoco, dicen, es más barato, sí, pero tampoco es que es tan barato, ¿verdad? Porque es trabajo que hay que pagarle a alguien. Entonces, cuando oigan, de ahora en adelante, pozo a cielo abierto, significa esto. Esto es un pozo a cielo abierto. Daisy. Una pregunta, pero ¿verdad que también existe una máquina para evitar hacer el pozo a mano? Sí, el que le voy a explicar a continuación, que es el de penetración estándar. Ese es con maquinaria y no se abre el pozo. Ok, veamos el otro. El otro se llama penetración estándar. El de penetración estándar, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Es SPT. Ahora, ¿en qué consiste? Pues consiste, me voy a pasar acá, consiste en tener un equipo especializado para esto, que depende del costo del equipo, puede ser tan básico como este que tengo aquí arriba, que es un trípode, o tan avanzado como este, que ya es bajo programación de una computadora, lo que quiere hacer. Eso depende del dinero que tenga y la empresa para poder comprar. La mayoría tienen este, que es el más básico. Creo que el MOB, por ahí me van a ayudar, creo que ya tiene de estos, creo yo, por ahí me ayudan, ¿verdad? Los compañeros que están en ese rubro ahorita y en esas empresas. Creo que tienen ya de las otras máquinas un poco más avanzadas. Los que trabajan ahí, si me ayudan, ¿tendrán o no tendrán en el MOB ya ese equipo? No, todavía no lo he visto. Yo lo había visto en empresa privada, que es como un taladro que gira y saca como cierta distancia. Ok. Y ahí va sacando el tipo de suelo, porque según entiendo, eso lo hacen para ver hasta dónde está como un suelo estable. Sí, exactamente. Esa es la función de este. Josué. Sí, yo tengo una pregunta. Vaya, entre los 3 métodos que hay de este y el anterior, ¿cuánto margen hay de precisión? O sea, ¿es bastante la diferencia o se puede hacer cualquiera de las 3 y va a ser igual? No, la diferencia es bastante grande en realidad. Es mucho más preciso el de penetración estándar. Este es el más preciso. Mire, preciso le llamo o le voy a explicar la palabra precisión porque logro identificar a mayor profundidad los suelos. Por eso le puedo decir que ya le decimos preciso, ¿verdad? Pero ambos, la precisión no depende del método. Porque el método lo único que hace es esto, extraerme el suelo. Entonces, lo que pasa es que el de penetración estándar yo puedo introducir y encontrar suelos a mayor profundidad. Y en el de pozo a cielo abierto no puedo excavar tanto en realidad. Esa es la diferencia. Por eso es que este
me puede dar mejores resultados o da mejores resultados. Y este es el que piden, por ejemplo. OPAMS le pide este. No le pide resultados de pozo a cielo abierto. Le pide análisis de penetración estándar. Esos son los resultados que les piden cuando van a construir. Ahora, en muy cortas palabras, ¿qué hace? Este es un trípode que está así como el del teodolito. El de la estación total es un trípode, igual son 3 patas que están colocadas, ¿verdad? Aquí no hay nada que las asegure, eso es lo único, ¿verdad? No hay nada que las tenga ahí, sino que solo incrustadas en el suelo, como el trípode de la estación total o del teodolito. Ahora, aquí esto rojo que ven es un motor que tiene este lazo, que es un lazo bastante grueso en cuanto a calibre, que lo que hace es, aquí está un martillo, que es esto que está sosteniendo, y aquí hay una barra que es hueca, que es esta que tengo aquí. Esto es una barra hueca. Y esa barra la van golpeando con este martillo. Entonces, este trabajador que ustedes ven que está jalando, esto es como que fuera una piñata, ¿verdad? Agarra el lazo y empieza a subir y bajar, para que el martillo golpee. Cada vez que baje, golpee, ¿verdad? Este tubo. Y lo vaya incrustando en el suelo. Entonces, lo único que se abre es el diámetro que tiene esto. Esto es, como decían por ahí los compañeros, el agujero, el hoyo que ven que queda en el suelo. Es el diámetro de este tubo. Eso es lo único que se abre. Entonces, claro, este ensayo tiene una normativa que cumplir. No es hacerlo por hacerlo. Hay una normativa. Y en la normativa me dice cuántos golpes son los que yo tengo que dar. Y si paso o me quedo antes de los golpes, en la normativa está qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, dependiendo, por ejemplo, en el ITCA, el ciclo pasado estuvieron haciendo unos, los docentes de ahí, el ingeniero Alvarenga estuvo haciéndolo con unos estudiantes que les pidió apoyos a unos estudiantes para que les ayudaran a hacerlo. Y, por ejemplo, en el ITCA, ¿qué puede suceder? Así como en el ITCA de San Miguel que les conté, este barreno, porque así se le llama esto, técnicamente esto es un barreno, quedó atrapado, digámoslo así, en el suelo. O sea, agarró presión. En el caso del ITCA Santa Tecla agarró presión, ya no se podía sacar, porque esto hay que sacarlo después. En el caso del ITCA San Miguel, como era arcilla, la arcilla lo presionó tanto que no lo podían sacar también. O sea, no es tan fácil sacarlo, ¿verdad? Es más fácil incrustarlo en el suelo, pero sacarlo no hay nada que jale. Es algo complicado. Claro, en que es una máquina, pues es menos complicado hacerlo, ¿verdad? Pero este es un poco complicado realizarlo. En eso, pues, porque no sé qué va a pasar con esos tubos. Y el tubo no es un solo tubo, sino que acá se van haciendo añadiduras de este tubo. Media vez va entrando, ¿verdad? Porque si no, el tubo sería súper alto. Entonces se van haciendo por sección, entonces se van enroscando. A veces lo que pasa en los golpes y en las vibraciones de los golpes, los tubos empiezan a aflojar. Entonces ya ha sucedido en algunas pruebas que un pedazo de tubo queda dentro y lo demás sale. Entonces, en estas pruebas hay ciertas complicaciones. Cuando se trabaja en esto, se puede encontrar, se aprende, digámoslo así, ¿verdad? Con complicaciones se aprende. Ahora, ¿qué hace el ensayo? Esto. En general, esta imagen es el ensayo que se hace. Lo que se hace es que este martillo va golpeando la barra va incrustándose o va penetrando en el suelo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos golpes se dan? Pues eso va a depender, la norma dice N golpes, porque depende del suelo, así es la cantidad de golpes. El martillo tiene que ser de 140 libras y la altura a la cual hay que dejarlo caer no es cualquier altura, sino que son 30 pies, ¿verdad? Lo que hay que irlo dejando caer para tener un golpe estándar, ¿sí? Porque no podemos ir cambiando la altura porque entonces puede entrar más o puede entrar menos. Entonces hay que tener un cierto control de la altura a la cual se va a estar dejando caer. Entonces, al introducirlo depende, ¿verdad?, de la cantidad de golpes y de lo que el suelo deje que entre, porque, por ejemplo,
por decirles algo, son 20 golpes, pero llegué al golpe 20, 21, 22, 23 y eso ya no siguió introduciéndose en el suelo. Significa que ahí hay algo que ya no me va a dejar penetrar más. Puede que sea roca, puede que sea talpetate, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ya después de cierta cantidad de golpes, si ya no se mueve, o sea, si ya no se sigue incrustando, entonces se detiene el estudio. Entonces, y se analiza qué es lo que hay ahí, se saca el barreno y se ve qué quedó ahí adentro. Entonces, ahí es donde al sacarlo, sacamos esto. Aquí, por ejemplo, es un mismo tipo de suelo lo que se ha encontrado, pero también de repente usted ve aquí, así como en la primera imagen que vimos de la diapositiva, que había diferentes tipos de suelo, aquí empiezan a ver diferentes tipos de suelo. ¿Qué hace? ¿Qué se hace? Porque esto es el estudio en campo, ¿sí? Esta es la parte de campo. ¿Qué se hace para el laboratorio? Se agarran bolsas y se empieza a sacar en bolsas lo que quedó aquí adentro. Y esas bolsas se les numera, porque uno pone, por ejemplo, P1, que es el punto 1 donde se extrajo esta muestra. De ahí se mueve y se hace el punto 2. ¿Cuánto de profundidad? Por ejemplo, para el edificio, para el punto que se sacó del ITCA, los puntos que se sacaron el ITCA el ciclo pasado que les estoy comentando, se esperaba hacer 15, 3 puntos se sacaron de 10 metros de profundidad, pero uno no llegó a 10, no pasó de 6 metros. Entonces ese hasta ahí quedó. Pero la profundidad se trabajaba o se esperaba llegar a 10 metros para poder conocer qué se puede utilizar ahí. Entonces, eso es para ese edificio. Para otro edificio puede ser más, puede ser menos. Entonces, eso no está estandarizado, digámoslo así, cuánto es la profundidad a la cual yo voy a hacer llegar el análisis de suelo. En la plataforma yo les he dejado unos videos para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿verdad? En donde se está haciendo una prueba de SPT, para que ustedes puedan ver por lo menos el video ahí, ¿verdad? Ahí está. Y también les he dejado otro video de los tipos de suelo, para que ustedes lo puedan ver. Está bastante bien explicado. Ambos videos no son tan largos, trato de no ponérselos, sé que no los van a ver si son muy largos. Entonces son relativamente cortos, pero que también les expliquen algo, ¿verdad? No es un minuto, porque en un minuto, pues solo TikTok nada más es en un minuto. De ahí para allá algo educativo, pues es más largo de un minuto. Pero sí, vean los videos para que ustedes puedan ver así directamente cómo se hace el ensayo, ¿verdad? De este análisis de penetración estándar, ¿verdad? En la diapositiva anterior, aquí les decía, por ejemplo, la normativa que se cumple es la STM-D 1586. Esa es la normativa que me regula este análisis, ¿verdad? Si ustedes lo quieren leer, pueden buscarlo en internet también. Ponen normativa STM-D 1586 y ahí les va a explicar, porque si es extensa la normativa en realidad, todo lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí en pocas palabras, 76 centímetros es la altura de la cual tiene que caer el martillo. Lo que les decía anteriormente son 76 centímetros. El martillo son 63.5 kilogramos lo que debe pesar. Y son 3 secciones que se van a contabilizar de golpes. O sea, se hacen 3 tandas los golpes, ¿verdad? Para poder tenerlo. Y como le decía, hay otros, pero que en nuestro país todavía no se ocupan. Hay uno que es como un radar, ¿verdad? Y en el radar le saca, ese es todavía más exacto que pero ese es súper caro, como tomar una radiografía al suelo. Y ahí me va a ir dando hasta los niveles y los grosores que tiene cada capa, pero ese es muchísimo más caro. En realidad alguien lo trajo hace un par de años al país, pero todavía no está siendo como tan utilizado. Seguimos con la penetración estándar. Así como decían los compañeros, yo hace poco pasé allá por el Global del Ejército, por donde está Diana, y allá habían unos equipos haciendo penetración estándar también. Todo lo que sea carretera, edificios, siempre van a ver ustedes que hacen una penetración estándar con el equipo más básico, ¿verdad? Que es el del trípode y el del martillo.
Ese es el que más van a encontrar. No sé si alguien tiene una pregunta antes de finalizar la clase. De mi parte, no. Todo claro. No, nada, casi. Ok, entonces, en la plataforma hay una tarea, ¿verdad? Que es acerca de los tipos de suelo. Y justamente ahí tienen que ustedes, en parejas, pero no la misma pareja del trabajo anterior, ¿verdad? Ustedes tienen que buscar, hay dos clasificaciones de suelo que más se utilizan en ingeniería, que es la de la clasificación de Zoox y la clasificación de Ashton. Son las dos clasificaciones más utilizadas. Entonces, cada pareja va a buscar cómo clasifica el suelo el SUX, que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Estos son americanos, estas dos normativas. Y van a buscar cómo clasifican los suelos según el AASHTO, que es la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Carreteras y Transporte del Estado. Entonces, estas dos son las que también utilizamos aquí en el país. Entonces, van a buscar bajo las dos normativas cómo es la clasificación de suelos. ¿Cómo surge cada tipo de clasificación? O sea, ¿por qué hay dos clasificaciones a pesar de que las dos son americanas? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Tienen que colocar todos los suelos según lo que clasifica cada sistema. El tamaño que tiene la partícula según la clasificación. Cada uno de ellos maneja una abreviatura. ¿Qué significa la abreviatura? Lo dividen en grupos. ¿Cómo son estas divisiones de grupos? Hay tablas dentro de las clasificaciones, tienen que hacer estas tablas. Hay gráficas que se utilizan para la clasificación y ustedes van a explicar qué dicen estas gráficas, qué hay en el eje X, qué hay en el eje Y, cuál es la aceptación de esta gráfica, porque hay un límite en las gráficas. Si estoy arriba se acepta, si estoy abajo se niega o no se utiliza este suelo. ¿Para qué tipo de cimentación se puede ocupar cada suelo? Por ejemplo, si yo me encontrara un suelo arenoso, ¿qué tipo de cimentación podría utilizar? Ah, mire, unos pilotes, unos micropilotes, unas pilas, unos cajones. Perfecto. Si yo me encuentro un suelo arcilloso, ¿qué tipo de cimentación puedo utilizar? Y entonces hay que poner el tipo de cimentación a utilizar según el suelo. Y ejemplos de estas cimentaciones que usted me dice. Si usted me dice que va a ocupar pilotes o micropilotes, ejemplo de esta cimentación, ¿verdad? Obviamente, como ya les dije, en parejas, no la misma de la anterior. Si usted me la entrega con lo mismo de la anterior, va a tener que volver a hacer el trabajo, porque se la estoy dando la indicación ahorita, ¿verdad? De que no puede ser con la misma persona que trabajó el anterior. Y tampoco lo puede hacer solo, ¿verdad? Tiene que ser en parejas. Luego tiene que ponerle una portada, una introducción, la tabla de contenidos. Por ahí alguien me entregó un trabajo de los que ya entregaron que no hay objetivos. No sé si a quien le tocó no lo hizo, pero desde ahí también ya tienen menos puntos, ¿verdad? Porque ahí dice que usted tiene que poner objetivos. Desarrollo del trabajo, que es todo lo anterior que yo le acabo de explicar, y las conclusiones, ¿verdad? Redacten las conclusiones ustedes, redacten los objetivos ustedes, porque las conclusiones tienen que tener relación con los objetivos. Pero no tienen relación, porque si usted se planta un objetivo, se supone que concluye en base al objetivo, pero ustedes copian los objetivos de un lado y las conclusiones de otro. Entonces, tienen que coincidir. Si mi objetivo era llegar al final del pasaje, pues mi conclusión es que para llegar al final del pasaje tuve que hacer y recorrer tantos kilómetros, por ejemplo. Entonces tienen que tener concordancia estos dos puntos, ¿verdad? Y solo uno de la pareja va a hacer la entrega de esta tarea. Una persona, no me vayan a hacer dos la entrega. Y repito,
El archivo tiene que tener un nombre y un apellido de cada integrante. No me le ponga trabajo de investigación 1, ni clasificación de suelos 1, porque todos me les ponen clasificación de suelos y cuando lo descargo se hace un solo desorden. Entonces póngale el nombre y apellido de los que están en ese trabajo, ¿verdad? Para que no se me... Si no, cuando lo descargo me dice que ya existe y que quiere borrar todos los demás. Entonces, no puedo borrarlo, ¿verdad? Así que, por favor, guarden el archivo con un nombre y un apellido de cada uno de los integrantes de esa pareja. Igual las instrucciones e indicaciones están ahí en la plataforma. ¿Preguntas? Fecha de entrega. El otro lunes. Daisy. Arquitecta, yo quería saber si me podía poner la asistencia. Ay, disculpe. Señor, mire, bien raro. La vez pasada yo la puse y me parece que no le he puesto. Igual yo y estuve buscando en la plataforma y tampoco me salía el link. Y un compañero me lo pasó, por eso me pude conectar. ¿Cuál enlace no encontraba? El de la clase. En el la grupo, plataforma. ahí están. En el grupo están los enlaces de las clases. En el grupo de Teams, en la plataforma no, en el grupo de Teams. No, ni en Teams me parecía. Pero si no le aparece, ¿por qué no está en el grupo? Es que yo inscribí como una semana o 2 semanas después que empezó clases. A ver, su nombre completo. Edgar, con D al final, Leonel Miranda Guzmán. Ok. Vale, está agregado al grupo de Teams para que le caiga ahí Okay, muchas gracias. el enlace. Bueno, ya está Daisy, ya puse la asistencia. Y no sé quién más me está hablando. Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas de la tarea, bueno, ahí está, ¿verdad? Para que la puedan leer las indicaciones de nuevo. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos en la clase la siguiente semana, ¿verdad? Feliz tarde a todos. Cuídense. Gracias. Gracias. Buenas Adiós. tardes, gracias. Adiós. Nos vemos mañana. Adiós. Nos vemos mañana, es cierto. Lleguen a la práctica. Ya no nos quiere.